Salmo 23 y el libro de los Hebreos. Por favor, hermano. Estamos en la 10ª semana de esta bendecida serie. Salmo 23, hermano, lo vamos a leer por 10ª vez, pero no de una forma religiosa. Dice la escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero que estés atento acá, hermano, que nada te distraiga, por favor, o a qué hemos venido. En esta 10ª semana, hermano, de esta serie de conocer a Dios, si nosotros hemos meditado un poco acerca de lo que Dios nos ha compartido en su misericordia y en su gracia, nos daremos cuenta de una cosa, hermano, que si hablamos de los atributos del carácter de Dios, nos damos cuenta que Dios es grande en todos los aspectos y en todos los sentidos. Cuando hablamos del amor de Dios, vimos que el amor de Dios es grande. Cuando hablamos de la ira de Dios es grande. Cuando hablamos sobre la misericordia de Dios es grande, y cuando hablamos del celo de Dios también es grande. Ahora, si tenemos un Dios tan grande, hay una pregunta, hermano, muy interesante. Escúchala, por favor, y medita. ¿Cómo le hago entonces para acercarme al trono de la santidad de Dios? ¿Cómo le hago para acercarme y ser recibido si solo soy un simple mortal? ¿Cómo le hago para acercarme al monte Sinaí, que está ese monte que humea, que tiembla, donde salen relámpagos, truenos, y la presencia del Dios Altísimo está ahí? ¿Cómo le hago para acercarme al monte y que al solo tocar las faldas de ese monte no caiga yo muerto? ¿Qué debo de hacer para que no me ocurra lo del siervo de David cuando tocó el arca del pacto? Dice la escritura que inmediatamente cayó muerto. ¿Cómo le hago para acercarme a un Dios tan grande? Me tengo que acercar en base a un atributo de Dios. Tengo que acercarme a Dios porque Él es el Dios de la gracia, y bajo esa gracia me tengo que cobijar. Hoy te voy a hablar acerca del Dios de la gracia. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en los Hebreos, que busques el capítulo 4, por favor. Y vamos a leer del verso 14, el 15 y el 16. El Dios de la gracia. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Y luego ahí vamos a estar meditando en esos versículos. Dice la palabra, dice así, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta palabra, mi amado hermano, la palabra gracia es una palabra muy amplia, tiene muchas connotaciones, pero te digo una, hermano, significa un favor. Significa un favor de alguien superior a alguien inferior. Significa un favor de Dios hacia los hombres, y sobre todo que es gratis. De ahí viene la palabra gratis, de la palabra gracia. Porque por gracia, dice la Biblia, sois salvos, y ese no es don
de ustedes, dice la Escritura, es un don de Dios. Somos salvos por gracia, y en ello no hay mérito alguno del ser humano, porque no fue por nuestra propia justicia, pero sí fue por la justicia de Dios, para que nadie, pero nadie se gloríe, sino que toda la honra, toda la gloria y la alabanza sea para el Cordero de Dios. Hermano, la gracia es necesaria como atributo de Dios por la tremenda imposibilidad que nosotros seres humanos tenemos para hacer cualquier cosa. Como dice un canto, si no fuera por su gracia y por su amor, todo es de Él y todo proviene de Él. ¿Qué ocurre, mi amado hermano, cuando un ser humano es alcanzado por la gracia de Dios? Pues ocurre que él se siente exactamente del tamaño que es y percibe a Dios del tamaño que Dios es. Cuando la gracia de Dios se extiende en nuestras vidas, nos ocurre lo del hijo pródigo, cuando estaba pecando, pero la gracia de Dios se extendió sobre él. Y dice la Biblia que él reaccionó y dijo: me levantaré e iré donde mi padre, y le diré desde el fondo de mis entrañas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo sabía de la gracia. Él sabía que el Padre lo iba a aceptar, porque ese Padre es tipología de Jesucristo, del Dios Altísimo. El hijo pródigo sabía que se podía cobijar bajo la gracia de Dios y hallar el oportuno socorro. Cuando él va al Padre, amado hermano, el Padre lo recibe. Y es cierto, aunque la Escritura no dice que le haya restituido la herencia, que no se la restituyó, porque esas fueron las consecuencias de haber practicado el pecado. Pero lo que en el carácter de Dios enseña la Escritura es que el Padre lo recibió y no lo puso a trabajar como uno de sus jornaleros, porque era hijo, no era jornalero. Lo recibió y no le restituyó la herencia, hermanos, pero sí le restituyó la confianza. Y lo puso a trabajar como administrador. Pero nunca le dijo: te voy a poner a trabajar para que administres mis dineros, pero te voy a estar checando, porque ya veo de qué pata cojeas. Te voy a estar checando porque ya sé que eres despilfarrador. Jamás de los jamases, porque Dios es el Dios de toda gracia. Y esa gracia, amado hermano, nos ha alcanzado a nosotros. Y por eso estamos aquí. Quiero que veas tus versículos donde estamos, hermano, que no los pierdas de vista, porque te quiero decir algo antes de leer otra vez el versículo. Cuando nosotros nos cobijamos bajo la gracia de Dios, sabemos quién Dios es y quién es nosotros. Pero cuando nos cobijamos en nuestro propio yo, sentimos que ahí vamos, sentimos que ahí la llevamos, sentimos que hemos avanzado mucho porque nos cobijamos en nuestro propio yo. Pero ir bajo la gracia es ver, mi amado hermano, es cierto lo que Dios ha hecho en nosotros, pero también es ver todo lo que nos falta por avanzar en las cosas de Dios. Nosotros todo lo bueno que tenemos, todas las bendiciones que tenemos, es porque la gracia inefable, la gracia maravillosa y la gracia inexplicable de Jesucristo ha sido con nosotros. Mi amado hermano, el Señor se acercó a nosotros cuando nosotros éramos malolientes. Éramos una materia prima, pero Dios nos vio y Él sabía que podía hacer algo precioso de lo vil y de lo menospreciado. Él nos vio en la basura. Mi amado hermano, yo meditaba, yo decía, es como un basurero. Si tú vas a un basurero y te dicen: de esto va a salir algo precioso, tú dices: no puede ser, porque esto es maloliente. Hay cosas que están echadas a perder. Pero hay empresas que se llaman de reciclaje, ¿verdad que sí? Y se llevan esa basura. Y tú ves que entran las empresas basura, pero sale, por ejemplo, un papel higiénico que es suave y que huele rico. Nosotros llegamos malolientes, pero la gracia de Dios es la que nos ha cambiado. Y ahora olemos rico para el Señor. De esa basura salen hojas blancas, porque ahora somos revestidos de ropas nuevas, hermanos. Y todo, absolutamente es todo por la gracia de Dios. Mira, la gracia de Dios se ha malentendido, hermano. Yo no estoy hablando que en la gracia de Dios puedas decirme algo así como, o que yo te pueda decir:
No te preocupes, mi hermano, llévatela calmada. Porque pues Dios sabe que no podemos cambiar rápido. Eso no es gracia. Yo no te puedo decir, hermano, Dios sabe que pecas, sabe que fumas, pero no te preocupes, de a poquito. Entonces te bautizamos, ¿verdad? Toma la cena del Señor y ahí de a poquito Dios te va a ir cambiando. No, mi amado hermano, esas son mentiras del diablo. Dios sabe que podemos cobijarnos bajo su gracia, porque Él sabe que Él puede hacer algo bueno de nosotros, de ser gente mala a ser gente buena. Ahora, ¿qué necesito yo para que esa gracia en verdad me alcance y me cobije? Necesito solo un poco de fe. Creer que las cosas las hace Dios por los méritos de Jesucristo y no por mis méritos. Mi amado hermano, Dios no te pide grandes cantidades de fe. Déjame decirte una verdad increíble. Es bíblica, pero que si las personas lo escuchan en primera instancia pensarán que estoy diciendo una herejía. No, mira bien lo que te digo. Lo que Dios te pide es una poca de fe, para que esa fe la cultives. Dios te da la fe, dice la Biblia que Él es el consumador y dador de la fe, pero Él quiere que esa fe la pongas por obra, para que deje de ser un grano de mostaza, una semilla, y llegue a ser un árbol frondoso donde los pájaros vienen y hacen nido. Pero Dios, escúchalo, no es herejía. Dios no te va a pedir una fe del tamaño de la fe de Abraham, no te la va a pedir. Dios te va a pedir una fe de la misma calidad y de la misma sustancia que la fe de Abraham. Dios no te va a pedir la santidad del apóstol Pablo. Dios te va a pedir una santidad de la calidad y de la sustancia del apóstol Pablo. Porque Dios sabe que van a venir a ti tentaciones grandes o tentaciones pequeñas. Si tú estás en una oficina, tú trabajas ahí, te rodea la fornicación y te rodea el adulterio, te rodean las mentiras, pero tu fe en Cristo, de que es Cristo el que te hace fuerte, no eres tú por ti mismo. Esa fe te va a llevar a la santidad y vas a resistir la tentación. Y vas a necesitar un grado de santidad elevado para poder resistir la tentación en medio de un grupo de compañeros fornicarios, adúlteros, mentirosos, blasfemos, herejes e incircuncisos de corazón. Pero ¿qué pasa si tú eres una ama de casa? ¿Qué santidad Dios te va a pedir? No vas a echar mano de la misma santidad que en la oficina, pero sí vas a tener la misma sustancia de santidad. A lo mejor tu lucha va a ser, entre comillas, menor. Que Dios te dice, no prendas la televisión y no veas las novelas. A lo mejor eso es más pequeño que combatir en contra de fornicarios y adúlteros. ¿Me estoy explicando? No es la cantidad de tu fe, es la calidad de la fe lo que Dios te va a demandar. No es el grado de santidad, ni cuántos kilos o cuántos kilómetros de santidad tengas. Es la calidad de esa santidad, porque la gracia de Dios es lo que hace. Él hace las cosas en nosotros. Mi amado hermano, vuelve al versículo conmigo, por favor. Ven al verso 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, hermano, lo que hace la gracia. Alcanzamos misericordia, dice el versículo claramente. Mi amado hermano, Dios no tiene un garrote en la mano esperándonos y checándonos para que cuando fallemos nos azote. Por supuesto que no. Tenemos en Él un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Romanos 3:23 lo dice. Vamos a leerlo, hermano. Regresa un poquito, por favor. Y vamos a leer lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice la escritura hasta el 27. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron, hermanos? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo, mira qué noticia, siendo gratuitamente justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. No nuestra justicia, hermano, su justicia.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto en su paciencia los pecados que cometimos, hermanos. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo. ¿En cuál tiempo, hermano? En este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Dice que nosotros, no, que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Qué buena pregunta, hermano. ¿Dónde está la vanagloria? ¿Dónde puedo decir algo lo he hecho por mí mismo? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida, dice el apóstol. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la gracia hemos alcanzado misericordia y fuimos llamados justos por causa de su nombre. Mi amado hermano, el Señor nos quitó lo blasfemo. Nos quitó los rebeldes. Te digo algo más. Detuvo nuestra loca carrera. Porque nosotros íbamos cuesta abajo, rodando. Nadie nos podía detener humanamente hablando. Pero Él extendió su mano de misericordia. Y rodábamos, hermanos. Y en ese rodar nos lastimábamos nosotros y lastimábamos a otras personas. Y fuimos en su tiempo blasfemos, rebeldes. Pero ahora somos llamados hijos de Dios de gratis. Mi amado hermano, tenemos en Cristo un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. No es que no fallemos, no es que no nos resbalemos, es que hay un manto tendido que se llama gracia, al cual nosotros podemos ir y recurrir y encontrar el oportuno socorro. Tomaré las palabras de aquel precioso hombre de Dios, que antes de ser pulido por Jesucristo, por su maestro particular, antes de eso fue arrebatado. Fue un hombre bruto, pero que cuando fue pulido por la presencia de Jesús en su vida, él no quiso morir igual que su Señor. Él prefirió morir de cabeza porque él no era digno de morir como su Señor. Tomo las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, lo puedes encontrar en 1 Pedro 5:10, allá lo puedes leer con calma en tu casa. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas pasado por esta leve tribulación, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi amado hermano, algo está pasando aquí. Y la gloria de Jehová está aquí. Pero es tiempo de regresarle esa gloria en servicio. Y decirle a Jesús, gracias por tu gracia inefable. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Hermanos, una noticia extraordinaria. ¿Cómo entender esto? Pues entenderlo así. Cuando tú fallas o cuando yo fallo, me siento morir. Cuando yo le fallo a Dios, no sé dónde meter la cabeza. Y no estoy hablando de pecados groseros. No. Me siento tan mal. Pero el Espíritu Santo viene y dice, ¿y mi gracia? ¿Y el oportuno socorro? Estoy hablando de gente que fallar en lo más mínimo a su Dios y a su Rey les causa un dolor terrible en el corazón. Pero te tengo una noticia. El que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. En su gracia Él nos quiere perfeccionar. Pero nosotros nos sentimos muy mal cuando le fallamos a Dios. Nos sentimos indignos. Nos dan ganas de no ver a la gente, de ni orar. Pero el Espíritu Santo dice, ¿y mi gracia para qué es? Mi amado hermano, a veces cometemos el error del apóstol Pedro. Lo negamos, y no solamente lo negamos, sino que cuando fallamos, porque lo hemos negado en nuestra vida, no nos acercamos a la cruz de Cristo, antes al contrario, más nos alejamos
de ella. Tremendo error. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Verso 15, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios quiere sinceridad. Dios acepta a un corazón sincero, pero no acepta a un corazón sinceramente pecador. Dios acepta a un corazón sincero, pero no a un corazón que es sinceramente pecador. Voy a terminar con lo que profetizó Oseas, amado hermano, en el capítulo 14. Es una palabra de Dios para los de sincero corazón, que cuando le fallan al Señor, su Dios y su Rey, se sienten muy mal. Oseas capítulo 14, verso 4 al 7. Esto es para ti, hermano. Verso 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Esta es la palabra que el Espíritu Santo puso en mí para aquellos hombres y mujeres sinceros que a veces nos sentimos demasiado mal cuando fallamos a Dios. Te tengo otra noticia. Dice la Escritura que es difícil hacer enojar a Dios. Así es que cuando tú fallas, pero no eres alguien que falla sinceramente y que peca sinceramente, cuando tú fallas, mi amado hermano, tú no haces enojar a Dios. No lo haces enojar. La Biblia dice que es difícil hacerlo enojar porque es más grande su gracia. Amén. Hoy nos podemos cobijar en esa gracia. Hoy Dios está dando, hermanos, nuevas oportunidades a aquellos que no se han activado. Lo está haciendo porque la gracia de Dios está aquí. Ponte de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos. Te dije de parte de Dios una gran verdad, hermano. Cierra tus ojos. No necesitas la fe de Abraham. Necesitas una fe con esa calidad. Te diré algo más de parte del Espíritu de Dios. No necesitas la fe de Abraham ni la santidad de Pablo. Necesitas la fe del ladrón que estaba a un lado de Jesús. Cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese varón sí se supo cobijar bajo la gracia. Hoy le podemos decir lo mismo: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate que soy polvo y que al polvo voy a volver. Pero tú eres mi sumo sacerdote, que se compadece de mis debilidades, no pecados, debilidades. Gracias, Señor.
Mi alma te alaba y te glorifica. Lo dije ayer, lo quiero decir hoy. Te doy honra, gloria y alabanza, no por lo que estás haciendo aquí, que lo incluye, claro que sí. Te doy la gloria ni siquiera por lo que nos has dado, que lo incluye. Te doy la gloria por el simple hecho y por el complejo hecho de que tú eres Dios. Por ese hecho eres digno de gloria, porque tu gracia se desató sobre tu pueblo y podemos entrar confiadamente al trono, porque se abrió un camino nuevo y vivo. Tú no estás en las puertas de ese camino abierto con un garrote esperando a ver quién llega. No, sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Mi alma te glorifica, Jesús. Mi alma te alaba, porque tú nos quitaste lo necio, lo perverso, lo sucio, y salimos de esa fábrica con pueblo fragante. Gloria a Jehová. Aleluya, Jehová, para siempre. Tu palabra ha sido dicha, ha sido expuesta. Tuya la función de cambiarnos. Nuestra es la actitud de querer. Gracias, Señor. Tú lo conoces todo, lo sabes todo. Que esta palabra quede ahí grabada con fuego en nuestro corazón. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Tenías que venir a esta tierra, Señor, porque la ley no era capaz de santificar a nadie, porque el que fallaba en un punto transgredía toda la ley. Pero tu palabra dice en Romanos capítulo 10 que la ley terminó con Jesucristo. Ahí termina la ley y ahí empieza la gracia. Por eso veniste en carne, fuiste tentado en todo pero sin pecar. Por eso te compadeces de la debilidad de tus hijos. Gracias por tu gracia. En el nombre poderoso, nombre glorioso de Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote, no sacerdote, sumo sacerdote. Gracias porque este sumo sacerdote no está en Roma. Este sumo sacerdote está en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Gracias, Señor.